Y con ustedes, esta y la otra. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Tony Santos y esto es Así es mi gente. Hoy estaremos conociendo la historia de dos mujeres que a pesar de una condición física no han dejado de avanzar y crecer, siendo guía e inspiración para muchas personas. Las hermanas Rivas, gemelas con discapacidad visual, pero con muchos talentos que han ido desarrollando a lo largo de sus vidas. Ahora tienen una importante y valiosa labor. Ellas están aquí para decirnos a todos que sí se puede. Y con ustedes, esta y la otra, Marian y Maylin, y ellas son las hermanas Rivas. Yo soy Marian Rivas Reina. Yo soy Maylin Rivas Reina. Mejor conocida como esta. Y yo la otra. Somos gemelas, tenemos discapacidad visual ya que nacimos prematuras de 26 semanas de gestación, pesamos 900 gramos y medíamos 30 centímetros. Permanecimos 3 meses en la incubadora y debido a la exposición al oxígeno al 100%, que ya se sabe que no es recomendable ponerlo a ese grado, pues tenemos retinopatía del prematuro. Les recomiendo a todos los papás de niños prematuros que sean chequeados por un oftalmólogo, ya que es altamente prevenible y además es una de las principales causas de ceguera infantil. Las dos tuvimos visión por un solo ojo cada una, muy poca. Maylin la perdió por glaucoma y catarata mucho antes que yo la perdí hace como 3 años. Actualmente pues no vemos nada. Agradecemos muchísimo el haber visto, porque por supuesto que sí tenemos recuerdos de colores, imágenes, formas, los rostros de nuestros padres, de nuestra familia, y eso lo agradecemos enormemente. Pero bueno, gracias a Dios, adaptadas totalmente a lo que tenemos ahorita y completamente independientes. Bueno, mamá y papá ya no están físicamente con nosotras, aunque siempre están en alma y espíritu, y les agradecemos eternamente todo lo que nos enseñaron. Somos y estamos aquí gracias a ellos. Siempre se empeñaron en que fuéramos lo más independientes posible. Nunca hubo un no de su parte. ¿Te quieres montar en un árbol? Monte. Si quieres montar bicicleta, hágalo. Cuando íbamos a visitar a los primos o a la familia, abrían la puerta en la mañana los tíos cuando llegábamos, y mi mamá y mi papá no nos veían más nunca hasta que ya era hora de irse o de llevarnos a comer. Desde chiquitica fue así. La educación primaria la hicimos en el Mébora Florentín, Escuela de Educación Especial para Niños Ciegos y Deficientes Visuales. Ahí nos enseñaron orientación y movilidad, a usar el bastón. Como teníamos restos de visión, como dijo Marian, nos enseñaban tanto con los ojos tapados como con los ojos destapados para que aprendiéramos de las dos formas, porque había posibilidades en un futuro de que nos quedáramos sin ver, que ojalá no hubiese pasado, pero bueno, estaba en las posibilidades. Nos enseñaron actividades de la vida diaria, a bañarnos, a cocinar, a limpiar, cosas que mamá y papá reforzaron en casa siempre, a coser, a planchar, que no nos gusta, pero también lo sabemos hacer mercado, a pagar, que nos dieran vuelto, todo ese tipo de actividades, a subir y bajar escaleras mecánicas. Luego el bachillerato ya fue un poquito más difícil al principio, porque pasas de 6 niños con la maestra mamá gallina a 42 niños adolescentes, entonces fue un poquito difícil. Decían que nos regalaban la nota, los compañeros nos discriminaban un poco por eso, porque decían que no, que si éramos ciegas, cómo sacábamos 20 o cómo, ese tipo de cosas. Bueno, pasaron esos 3 años, después nos vinimos a San Antonio a estudiar en una escuela más pequeña, 4º y 5º año. Todavía tenemos amigos, comadres, compadres de esa época. Y bueno, fue otra situación totalmente diferente. Los profesores, todavía el profesor de física y matemática recuerda que discutíamos por las fórmulas para ver cuál era la fórmula que íbamos a aplicar en el examen. En preescolar, antes de comenzar todo esto, mi mamá llamaba por teléfono a la institución educativa para ver si tenía 2 cupos para preescolar. Le decían que sí, cuando nos llevaban, no.
Eso ocurrió en varios preescolares, en unos sí nos aceptaron, pero después entonces decían que Marian no se adaptaba o que ellas no sabían cómo hacer las cosas, bueno, hasta que por fin llegamos al Megora Florentín y ahí gracias a Dios sacamos la primaria completa, luego vino el bachillerato como ya expliqué. Ahí también hubo un poquito de no para entrar a la escuela, pero como siempre ha dicho Marian, esos no se los llevaba la mamá. Entonces la que tragaba grueso, la que lloraba, pero nunca nos hizo sentir el rechazo de la gente. Y después, bueno, en la universidad, mucho rechazo hasta que llegamos a la Universidad Nacional Abierta. Los profesores pusieron los peros, las inquietudes y ellos mismos las resolvieron toditas. Y ahí nos graduamos en 5 años de licenciadas en educación preescolar, la cual ejercimos durante 20 años. También esos no, sí nos los llevamos nosotras, que las directoras o las personas al vernos al principio decían cómo puedes ser maestra de preescolar, cómo vas a dar clase, cómo vas, tú no puedes porque eres ciega. Pero sin darte la oportunidad de demostrar que sí lo podías hacer. Entonces, bueno, a demostrar durante esos 20 años que sí puedes enseñar a leer, que sí puedes enseñar colores, que sí puedes enseñar valores, que esos niños iban a crecer siendo más humanos, porque eso nos lo dijeron muchísimos papás. Y la semana pasada tuvimos el privilegio de encontrarnos a una mamá en Los Teques y nos abrazó y se puso a llorar porque dijo que gracias a nosotras su hija ya está en 2º año de bachillerato y que si no hubiésemos llegado y no la hubiésemos apoyado, no hubiese avanzado todo lo que ha avanzado. Entonces, ese tipo de cosas nos llenan mucho de orgullo. Bueno, de verdad que estas mujeres me tienen sorprendido. O sea, no hay otra palabra. Encantado, bueno, aparte de que he conocido muchas facetas de su vida, estoy ansioso porque me cuenten sus anécdotas. Por allí escuché algo así como del Nintendo, ¿no? Como les dijimos, cuando éramos pequeñas teníamos un poco de visión, poquita, cada una por un ojo. Sin embargo, con esa visión nosotros nos comíamos el mundo. Bueno, aún no los comemos sin visión. Y jugábamos Nintendo, nos encantaba Mario Bros. Y mi mamá nos decía, ¿cómo es posible que jueguen Nintendo? Nadie las mata, no se caen en ningún huequito, salen a la calle y se tropiezan con un poste. Entonces, claro, obviamente, Tetris. Era por la capacidad y por el campo visual, pues que era muy reducido. Pero experiencias miles, pues también te dedicabas a una sola cosa, entonces como el campo visual era reducido, solo te dedicabas a la televisión. Entonces sí, jugábamos Tetris, jugábamos, como dice Marian, Mario 3 era el que más me gustaba. De hecho, mi compadre hace poco dice, soy un experto en Mario 3. Le digo, sí, y agarras la flauta del mundo 3 y me dice, ¿no? ¿Esa cómo se agarra? Le digo, no, que eres un experto. También nos encantaba montar bicicletas, como dijo Maylin, montarnos en los árboles. Recuerdo una vez que en los llanos venezolanos existen lo que se llaman las cabeceras de los ríos. Son pozos de agua súper profundos que tienen como 5 metros de caída libre y después 4 o 5 metros de agua y parecen un vaso porque son como cerrados, angostos, rodeados por rocas. Y todo el mundo sabía nadar, menos Maní y yo, que teníamos como 6 o 7 años, pero nosotras veíamos que todo el mundo, nuestros primos, hermanos, todo el mundo se lanzaba desde arriba y estaban gozando un pullero. Y le dijimos, papá, lánzame. Mi papá se puso pálido, me agarró por los 2 brazos y le dijo a mi hermano, ataja que ahí va la morocha. Y yo feliz, y Maylin, ¿y ahora yo, papi? Entonces, todavía eso lo recuerdan los amigos de mis hermanos. Y bueno, muchas experiencias, muchas anécdotas. Como siempre hemos dicho, vivíamos, y mi mamá y mi papá, ese apoyo y también de toda la familia es fundamental. Mi hermana es veterinario de caballos y trabajaba en un aras. Y nosotros pasábamos muchas de nuestras vacaciones allí montando caballos, ayudándolo en los partos de las yeguas. Wow. A las 3 de la mañana llamaban por una emergencia y ya Maylin y Marian estaban en la ambulancia. ¿Qué edad tenían? 8 años, pero ya nosotros estábamos ahí
nos permitían entrar al quirófano para la cirugía y fueron muchísimas vivencias. Obviamente lo que se podía, pues nos permitían tocar en las patas del caballo cuando estaba dormido, si lo estaban operando hacia arriba, pues esa parte no, pero siempre nos permitieron que nosotras viviéramos nuestras experiencias utilizando los sentidos que podíamos utilizar, la poca visión o el tacto, y eso fue maravilloso. Mi mamá también, cuando nos enseñaron a freír huevos en la escuela, mamá yo lo frío, mamá yo lo hago, y mi mamá, ay Dios mío. Entonces, claro, las primeras veces le daba como un poquito de temor hasta que vio que, claro, una niña de 8 años friendo huevos. Entonces, pero sí, si en la escuela le enseñaron, yo tengo que darle también la oportunidad. Y mamá nunca fue mamá porque ay, son ciegas o ven poquito, no pueden hacer las cosas. No, esa cama tiene que quedar perfectamente tendida. Esa ropa tiene que quedar perfectamente doblada. Y aprende a fregar los platos y aprende a hacer todas las actividades de la casa, igual que se las puedo enseñar a cualquier otro niño que no tenga discapacidad. No es que voy a hacer diferencia. Y como siempre decía, si a los demás, a las grandes les exigía, a ustedes les exijo más porque la vida les va a exigir más. Cosa que le agradecemos enormemente. Como ya hemos dicho, mamá y papá ya no están con nosotras, pero bueno, esas fueron todas sus enseñanzas. Siempre eso, quieres ir y montarte en un árbol, hazlo hasta donde puedas. Con la educación fue lo mismo, vamos hasta donde puedan. Ya sacaron la primaria, ya sacaron el bachillerato, ahora vamos a la universidad, sacamos la Universidad Nacional Abierta, y en 5 años, nada de 10 y 15 y 20, no, en 5 años. Bueno, y en el trabajo, en nuestra vida laboral, muchísimas anécdotas, como ya Maylin dijo en una oportunidad, sí hubo cosas negativas, sobre todo del personal directivo, no de todos, tuvimos directoras excelentes que sí se dedicaban a observar tu trabajo y a ver realmente lo que hacías. ¿Qué pasa? Que el personal directivo no está dentro del aula. En cambio, tu compañera de trabajo, porque en preescolar siempre hay 2 personas o 3, siempre trabajábamos con alguien, y esa otra persona sí se daba cuenta de lo que éramos capaces nosotras. Entonces, eso permitía que nosotros hiciéramos nuestro trabajo en aula con más desempeño, pero a veces sin aprobación del personal directivo. O sea, sin aprobación no, más bien con rechazo. Pero por parte de los padres, en su mayoría, muchísima receptividad. De los niños ni hablar. A ellos no les preocupaba el hecho de que no viéramos, sino de que sus maestras eran iguales. Ahí va la otra maestra Marian o ahí va la otra maestra Maylin, porque nunca estábamos en el mismo salón. Y antes de empezar a trabajar... confundía. Sí. No, para nada. La otra maestra Maylin. O sea, mi maestra es Maylin, pero esa es la otra. Entonces, le decían la otra maestra Maylin porque no asociaban el nombre. Como no estábamos en el mismo salón, y antes de empezar a trabajar, entre que terminamos la universidad y que nos salió el primer empleo, tuvimos una guardería aquí en la casa. Entonces tuvimos 3 bebés de 10 meses, porque unas eran morochas, y uno de 2 años y una de 3 años. Bueno, cuando nos salió el empleo, esas mamás todavía lloran. Y los niños, bueno, esos eran todo el día con nosotros los llevábamos al parque, los enseñábamos a gatear, después cuando ya empezaron a caminar y ese tipo de cosas. Entonces nosotros le decíamos, yo cuido muchachos, enseño muchachos, no lavo ropa, de eso se encargan ustedes. Bueno, anécdotas, como les dije, miles. Por ejemplo, ellos sí te preguntaban en alguna ocasión, maestra, ¿tú no ves? No, pero a los 3 segundos te estaban mostrando un dibujo de aquí a 4 metros. Entonces, ¿cómo me quedó, maestra? Hermoso, mi amor. Y cosas así. Hubo una vez un niñito que sí le dice a Maylin, maestra, nada hermoso, ven acá. Le agarra la mano y le empieza a pasar el dedo por todo el dibujo. Y le dice, ahora sí, maestra, ¿cómo me quedó mi dibujo? Y me quedó hermosísimo, mi vida. Hace como 8 o 9 años estábamos paradas en la calle cerca precisamente de ese preescolar, y viene una mole y se nos para enfrente y dice, ¿saben quién soy? Una mole. Le digo, no sé quién, no sé, y nos quedamos así las dos, y dice, yo soy Kleiber. Ese mismo niñito, como 15 años después.
Y maestra, claro que me acuerdo de ustedes. Qué satisfacción. Qué orgullo. Enorme, enorme. Enorme. Eso que te consigan en la calle y te abracen y te digan gracias, maestra, eso no tiene precio. Sí, pues como te digo, los niños son completamente adaptables, ellos no tienen prejuicios, ellos no tienen, tú eres su maestra porque te aman y ya. Y son guías por naturaleza porque te dan la mano y tú puedes caminar normal si no conoces el sitio, confiado. Eso sí, a su tamaño, porque lo que tiene más arriba sí te puede golpear. Pero los niños son encantadores, adorables. Esta experiencia de haber trabajado todo este tiempo con ellos fue maravillosa. Tú aprendes, yo creo que tú aprendes más de ellos que ellos de ti. Y es bonito. Y nosotras también nos han preguntado muchas veces que cómo hacíamos. A nosotras nos encantaba meternos en los juegos con ellos. Entonces tú te metes en los juegos con ellos y vas enseñándoles realmente los colores y te das cuenta realmente que se lo saben, no es porque lo estás viendo como, por ejemplo, en un examen, sino que estás participando directamente de eso. Entonces colocan los legos, ves cómo cuentan qué colores son, qué colores están poniendo juntos y así tú te vas dando cuenta realmente qué saben ellos y ellos se van divirtiendo. Llegas a conocer tanto a los niños que conoces a cada uno, que a la hora de hacer las boletas sabes describir a cada niño. No sé si es porque tienes más sensibilidad. De hecho, los padres, cuando nosotras nos dábamos cuenta que alguno podía tener alguna condición de cualquier índole, autismo, como docentes no puedes diagnosticar, pero sí puedes derivar a un especialista para que los evalúen. Y nosotros les decíamos, papás, por favor, llévenlos a terapia, llévenlos a ser evaluados. Si mi mamá y mi papá se hubiesen negado, que obviamente lloraron y tuvieron su duelo, pero lo pasaron rápido, porque es importante que ese niño avance lo más que pueda. Entonces, esa era una de... Entonces decían, ¿y cómo te das cuenta? Porque hace cosas que a esa edad son diferentes al resto. Fueron 20 años de experiencia con niños. Wow. Entonces llega un momento que sabes, no porque hay un patrón de que tienen que hacer las cosas a determinada edad, sino que hay características que tú te das cuenta que no son las regulares. Así es. Así es. Exacto, y eso es sumamente importante. Y cuando los papás leían esas boletas decían, este es mi hijo. O sea, veían a su hijo reflejado en esa boleta que tú le estabas entregando. Y lo que dice Maylin, sí, hay un duelo y ese duelo hay que vivirlo, pero hay que vivirlo lo más rápido posible, porque tú tampoco puedes pasarte la vida culpando porque tienes un hijo ciego, porque tienes un hijo con discapacidad, sino vivir y enseñarlo a que esa persona, ese niño, acepte que tiene una discapacidad, y que vale muchísimo, reconozca esa discapacidad. Sí. Y que se acepte, porque si yo no me acepto, yo no me quiero, yo no me valoro, no puedo pretender que los demás lo hagan. Entonces, yo, por el hecho de que yo veo un poquito, y yo me siento capaz de no usar un bastón para que los demás no se den cuenta que yo no veo, puedo rodar por unas escaleras o me puede ocurrir un accidente, solamente por el hecho de demostrar que yo no veo. No, yo acepto que yo no veo o que tengo baja visión, en el caso de los que ven poquito, y yo me quiero, yo me respeto, yo me valoro, yo me amo, y así puedo pretender que los demás lo hagan. Entonces es sumamente importante que la familia acepte que quizá no era lo que esperaban, que quizá no era lo que querían, pero es lo que tienen. Entonces vamos a vivir con lo que tenemos, que sí, que la ciencia puede avanzar, sí, cómo no, pero mientras no avance tengo que vivir con lo que tengo, y con eso tengo que ser feliz y apoyar a mi hijo lo más que pueda. O si la persona ya es adulto y perdió la vista por un accidente o por glaucoma o por cualquier cosa, aceptar y buscar todas las herramientas, el apoyo para vivir. Así es. Bueno, muchachas, gracias a las redes sociales, ahorita están manejando Instagram y manejando TikTok, les han sido o están siendo guías para las personas pues que también tienen la misma discapacidad. Háblenos un poco acerca de eso, cómo ha sido su experiencia en redes sociales. Bueno, hace como 2 años comenzamos con las redes sociales porque ya muchos familiares y amigos nos habían dicho que era importante orientar a las demás personas con discapacidad sobre la importancia de la independencia, la importancia del apoyo de la familia, y también para que las personas que no tienen discapacidad se den cuenta que los ciegos
somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos teniendo las herramientas y el apoyo necesario. Entonces, bueno, hace 2 años comenzamos con Instagram. Ahorita recordando, nos costó muchísimo llegar a 500 seguidores. Y después que cocinamos unas caraotas en olla de presión, ya tenemos 70,000 seguidores y siguen creciendo. Entonces es importante eso, pues, que sí, que si eres capaz de cocinar, de limpiar, de estudiar, de trabajar, de hacer todo lo que quieras. Claro, no voy a manejar un carro, sé que eso no lo puedo hacer, no por ahora, hasta que existan los eléctricos aquí, pero monto bicicleta, pero hago muchas otras cosas, entonces no me voy a traumatizar por lo que no puedo hacer, porque son muchas más las cosas que sí puedo hacer. Tal cual. Entonces, y después empezamos también en TikTok, y en Facebook también tenemos casi 60,000 seguidores. Para eso, para orientar a las personas que tienen un familiar o un hijo o ellos mismos tienen alguna discapacidad, en este caso visual, que es la que manejamos más nosotras, que son capaces de hacer todo y que estamos nosotras también para demostrarlo y para orientarlos en todo lo que necesiten, para que lleven a sus hijos a terapia, para que acepten, como dice Marian, que tienen una discapacidad, pero que la discapacidad no son ellos. Por ejemplo, nosotras desde que nacimos o desde que tenemos uso de razón, mi mamá y mi papá se encargaron. Ustedes tienen, en ese momento se llamaba fibroplasia retrolental, ahora es retinopatía del prematuro. Significa que ven poquito, hasta que yo dije que eso era muy enredado y que mejor decía que me había pinchado con una mata de piña, era más fácil. Entonces, pero es eso, que sabes que tienes una condición, que sabes que ves diferente, pero que eso no te limita. Que te limita es el miedo, te limitan muchas otras cosas, que en nuestro caso era, tengo miedo, eso no existe. Esas eran las palabras de mi papá, y no puedo, eso no existe. Inténtenlo. Entonces, eso es lo que queremos demostrar con todos estos videos y con todas estas actividades, y también con las personas que han venido, adolescentes o niños que han venido a que los orientemos y los apoyemos, y bueno, estamos totalmente a la orden. Sí, es completamente a la orden para apoyar a todas esas familias, a todos esos niños con discapacidad, y como siempre hemos dicho, siempre hay mucha preocupación por parte de los padres, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Pero ese niño no puede ser una carga, vamos a darle ahorita las herramientas, no vamos a esperar, vamos a darle ahorita las herramientas, el apoyo para que sea una persona completamente independiente. Y tú, adolescente o adulto, tú no eres una carga y no puedes permitir serlo. Entonces, si no te permiten ser independiente, yo puedo, permíteme hacerlo, yo lo hago con muchísimo respeto, porque obviamente hay mucho miedo por parte de los padres, también hay miedo por parte de la persona con discapacidad, pero hay que hacer las cosas. Otra cosa importante, y lo que hemos tratado de hacer con lo de las redes sociales, que al principio no teníamos ni idea de cómo grabar un video, de qué hacer, y bueno, gracias a Dios nos ha resultado muy bien, es que las personas que no tienen discapacidad visual, en su mayoría no han tenido contacto con personas con discapacidad visual, o los que han tenido contacto o han sido un poco negativos, o el prototipo que generalmente se tiene de la persona que no ve es el que pide, o pobrecito yo. Pero eso tenemos que ir acabando con eso. Sí podemos, todos podemos, siempre y cuando tengamos con las herramientas, contemos con las herramientas y con el apoyo necesario. Y sabemos que hay condiciones asociadas quizá a la visión que tal vez no permitan una independencia total, pero sí una autonomía, que esa persona sea capaz de hacer muchísimas cosas. Y hay otros que sí podemos ser completamente autónomos e independientes. Y otra de las cosas que influye mucho en eso es la sobreprotección. Mamá, papá, por favor, vamos a dejar que ese muchacho, ese niño haga las cosas. Se equivocó, que siga adelante, que lo haga de otra manera, pero sí lo puede hacer. Y hoy en día que hay tanta tecnología, que ya uno se puede valer por sí mismo con el celular, que hay aplicaciones para ver las monedas o para ver si la luz está prendida o apagada, o te dice direcciones. Vamos a hacerle propaganda también a Be My Eyes, que es una aplicación que te lee cualquier cosa que esté escrita o te describe el entorno, y esa tiene dos vertientes: la parte donde estamos inscritos las personas ciegas y la parte donde están inscritas las personas que no tienen discapacidad visual, como
apoyo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito que me digas en qué lugar estoy y no conozco a nadie, entonces puedo llamar a esa aplicación Be My Eyes y, por ejemplo, tú me contestas, la persona que le corresponda, y me dices, bueno, haz un paneo y muéstrame los afiches o los escritos o alguna cosa para yo decirte dónde estás. Entonces, bueno, los invitamos a todos a que se inscriban como colaboradores en Be My Eyes. Y la tecnología es maravillosa, pero nosotras somos defensoras a ultranza del sistema de lectoescritura braille y del uso del bastón. Las personas con discapacidad, de hecho, eso te genera muchísima más independencia. En tu casa puedes buscar un medicamento porque lo tienes escrito en braille, el condimento, y el bastón, por supuesto, es tu guía en la calle. Y Marian, y no solo a las personas con discapacidad, sino todos los que quieren venir a probar nuestra comida también. ¡Ay, por supuesto, sí! Y aprender braille! Estamos completamente a la orden también para enseñar braille a todo el que quiera y, por supuesto, brindar todas las herramientas, el apoyo. Vean o no vean. También cómo enseñarles a cómo apoyar a una persona con discapacidad visual. Cuando la vean en la calle no tengan miedo de ofrecerle la ayuda. Ofrézcanle la ayuda, tampoco es que lo agarren así porque ustedes no saben si va a cruzar o no va a cruzar, sí. Solamente pregúntenle, ¿quieres que te ayude? ¿Vas a cruzar? ¿Hacia dónde vas? Y esa persona les dirá, no es necesario tampoco que les hablen más alto, escuchamos perfectamente. Ni que los agarren duro por los brazos, tampoco, por favor. No se van a caer, solamente guíenlo, apóyenlo. Bueno, queremos agradecer a Tony por haber venido a nuestra casa, por habernos conocido, por haber tenido el interés de venir y de saber quiénes éramos nosotros y lo que estamos haciendo, así que muchísimas gracias por ese apoyo. Muchísimas gracias, Tony, por haber venido a compartir, a ver cómo viven dos personas ciegas y cómo nos desenvolvemos en el día a día. Muchas gracias. Y el apoyo familiar, volvemos a repetirlo, es sumamente importante. Gracias a Dios nosotros tenemos una familia maravillosa, nuestros padres, hermanos, primos, tíos, etcétera. Hasta los amigos han sido maravillosos. Y los amigos son parte fundamental de esa familia que la vida te deja escoger. Y es hermoso crecer así, con ese apoyo, aunque tengas una discapacidad, ellos no te lo hacen ver, sino te hacen formar parte de su núcleo, y eso es muy bonito. Así que les pedimos a las familias que acepten a su hijo, a su familiar con discapacidad y lo integren a su familia como tal para que todos sean muy felices. Y le den la independencia, le den el apoyo, las herramientas para hacer las cosas. Yo sé que da miedo a ustedes como padres que se pueda lastimar, que se pueda golpear, pero es importantísimo que les den la oportunidad. Sí, a lo mejor yo sé que no me doy cuenta que hay algo atravesado y me puedo golpear, pero sigo adelante, sigo haciendo las cosas, no es por temor, entonces me voy a quedar sentada sin salir adelante, no, porque es mi vida. Y mi vida es importante y es valiosa, y si yo no me amo y no me respeto, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, sí, en los sitios que conoces sí puedes caminar con seguridad y sí puedes caminar aunque no utilices el bastón. Ahora, en sitios que no conoces sí es importantísimo que utilicen el bastón. Queremos recomendar, y como siempre hemos dicho, que es fundamental el apoyo de la familia en todas, sobre todo de las personas con discapacidad. Siempre es importante el apoyo de la familia, pero si tienen una persona con discapacidad, bríndenle el apoyo y la confianza. Mientras más confianza tengan ustedes en la persona con discapacidad, más confianza va a tener ella en sí misma. Y va a crecer con muchísima más seguridad. Nosotras estamos completamente a la orden para todo lo que necesiten de herramientas, apoyo, y nuestras redes sociales son Gemelas Rivas R en Instagram y en TikTok, Maylin y Marian Rivas Reina en Facebook. Y en YouTube también Gemelas Rivas R. Muchísimas gracias, Tony. Gracias. Por favor, Maylin y Marian, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa, recibirnos de esta manera tan especial. De verdad que me voy muy contento, estoy feliz de haberlas conocido. Son mis amigas. Sí, seguro. Mujeres inspiradoras, tremendos seres humanos. Y bueno, no sigo porque voy a llorar. Gracias, gracias.